la dictadura cubana acepta el fracaso. El gobierno cubano no puede contener la inflación, afirma Alejandro Gil. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El ministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, afirmó que el gobierno es incapaz de contener la elevada inflación del país. Al intervenir en una reunión del Consejo de Ministros, el funcionario explicó que el ligero crecimiento del 9% de la circulación mercantil minorista todavía no es suficiente para revertir la problemática, según citó el diario oficialista Grama. No es suficiente para iniciar un proceso de contención de la inflación todavía muy elevada y así satisfacer las demandas de bienes y servicios que tiene la población, alegó. Al respecto, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, Ulises Nacimiento, dijo que la persistencia de los altos precios y la necesidad de producir alimentos es una preocupación recurrente entre los trabajadores cubanos. Cuba es uno de los países con mayor inflación del mundo. En la isla, un litro de aceite puede costar 1.500 pesos, más de $10 en el mercado informal, y lo mismo sucede con los productos de primera necesidad. Sin embargo, el gobierno asegura que la economía crece y continúa culpando a los Estados Unidos de los altos precios y de los bajos salarios, utilizando una vez más el argumento del supuesto bloqueo para justificar la incapacidad para destrabar las fuerzas productivas del país y abrirse al mercado y generar riqueza y prosperidad para los ciudadanos. Recientemente, el ministro de Agricultura, Idael Pérez, dijo en una reunión sobre la que pidió discreción que la mayoría de los cubanos seguirá padeciéndole de la escasez de alimentos e inflación en el primer semestre del año. El primer semestre va a ser crítico para abastecer la canasta básica de la libreta, porque no hay divisas para la agricultura, dijo Pérez. En febrero pasado, ante la falta de alternativas, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se sumó al grupo de mandatarios latinoamericanos que busca controlar la inflación con un novedoso acuerdo comercial entre sus países basado en la confianza y la transparencia para intercambiar productos sensibles. Argentina, México, Chile, Colombia y Cuba serían los países para integrar este acuerdo. Siguiendo con las noticias, Cuba, la dictadura que corta el internet cuando hay protestas. La organización canadiense Access Now, que desde 2016 documenta apagones de internet a nivel global, confirmó 2 cortes del servicio de navegación en Cuba. Ambas interrupciones coincidieron con las protestas en la isla. El informe publicado el pasado 28 de febrero señala que Cuba y Brasil fueron los únicos países que tuvieron cortes de internet durante 2022. El observatorio concluyó que este tipo de disrupciones a nivel global buscan generalmente silenciar protestas. Según Access Now, los detonantes de estos cortes de 2022 fueron el resurgimiento del autoritarismo, el empobrecimiento económico y una mayor represión de los grupos marginados. El reporte cita a la periodista independiente cubana Cintia de la Cantera Toranzo. Los cortes de internet afectan a la comunicación de las fuentes y la capacidad de saber o verificar lo que está ocurriendo en ese momento, ya que el régimen cubano corta el servicio específicamente cuando hay protestas y detenciones masivas. El resultado es un estado de aislamiento total que impide no solo informar en las redes sociales, sino también comunicarse con mi familia. Y dado el acoso que sufren los periodistas independientes en Cuba, es normal que mi familia esté preocupada en estas situaciones, explicó la reportera. En cuanto a Brasil, el apagón digital afectó a la plataforma Telegram y estuvo basado en una orden de la Corte Suprema de Justicia para exigir a la red de mensajería una mayor moderación de contenidos. Ese ente brasileño actuó con base en las peticiones de la policía y autoridades para remover la desinformación que estaba afectando el desarrollo de las elecciones presidenciales. Los cortes de internet en Cuba. Access Now recordó que en julio de 2022 los cubanos protestaron en los Palacios y Pinar del Río y en septiembre protagonizaron protestas en todo el país. En ambas ocasiones fueron sometidos a cortes totales durante horas. El motivo de ambas protestas fue el enfado por los persistentes cortes de electricidad, reza el informe. La interrupción de julio fue catalogada como Turtle,
Esto quiere decir que posiblemente hubo una reducción intencional de la velocidad de Internet que fue realizada por el único proveedor de servicios de la isla, ETEXA. El sitio independiente especializado en datos Proyecto Inventario documentó el apagón nacional que se dio por las protestas en los palacios. La nota de inventario indica que algunos usuarios estimaron que el corte duró una media hora y comenzó cerca de las 1 el 15 de julio. El segundo corte de internet, reportado en septiembre, fue catalogado como un shutdown. Esto puede traducirse como un apagón total o que ciertas aplicaciones como las redes sociales quedaron inaccesibles. Esta es la tercera vez que Cuba aparece en el reporte de Access Now. La primera fue en 2020. El acceso a Internet por datos de la isla comenzó en diciembre de 2018. El año con más registros de corte de Internet en el país fue 2021, mismo año de las multitudinarias protestas que sacudieron a la nación. En esos 12 meses, Access Now documentó 4 cortes de acceso a la web. El primero de ellos fue el 27 de enero y tuvo una afectación nacional. El apagón ocurrió en el contexto de las protestas que se llevaron a cabo frente a la sede del Ministerio de Cultura como parte del aniversario del 27N. También en 2021 hubieron 2 cortes parciales, o sea, que no tuvieron una afectación nacional. El primero de ellos tuvo lugar el 12 de febrero. El Texas señaló que se trataba de una falla técnica. Al menos 2 horas tampoco hubo llamadas internacionales desde o hacia la isla. El segundo fue el 14 de mayo y terminó el 21 de ese mes. Este ha sido el más largo registrado. La organización canadiense señala que en el contexto nacional había protestas, pero no fue percibido por todos en Cuba al realizarse indistintamente en zonas específicas. El cuarto fue provocado por el 11 de julio, aunque tampoco Access Now lo cataloga como nacional. Duró 5 días y fue casi en todo el país. En este corte se logró identificar que WhatsApp, Facebook, Instagram y Telegram estaban inaccesibles. Siguiendo con las noticias, DeSantis sobre visita de representantes del régimen castrista a Tampa deberían volver a Cuba. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se pronunció esta semana sobre la visita a Tampa de la embajadora de Cuba en Estados Unidos, Yanis Torres Rivera, y la cónsul cubana Nora Albertis Monterrey, según un reporte de la web Florida Politics. Creo que deberían volver a Cuba de donde son, declaró DeSantis. Traer al embajador de un régimen totalitario y corrupto como el cubano y actuar como si tuviéramos algo de qué beneficiarnos en Florida. No gracias, deploró DeSantis. El gobernador, uno de los republicanos que podría aspirar a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024, también calificó las acciones del régimen cubano como crímenes contra la humanidad y aseguró que el gobierno castrista exigió las libertades de las personas en la isla. Creemos que las personas que han huido de ese régimen y sus descendientes, especialmente hacia el sur de Florida, han representado el corazón palpitante de la libertad en este estado, porque entienden que todo podría ser arrebatado, agregó DeSantis. La indignación de DeSantis sobre la visita sigue en un tuit de Rick Scott, su predecesor como gobernador y actual senador de Estados Unidos. Estoy furioso de que la embajadora del ilegítimo y comunista régimen de Cuba estuviera en Tampa anoche. El mal que ella representa nunca será bienvenido en Florida. Joe Biden tiene que despertar y condenar esto ahora. Está claro que sus fallidas políticas de apaciguamiento no están funcionando, aseveró Scott. Y en mayo de 2022, Yanis Torres realizó una visita a Miami para reunirse con empresarios relacionados con los viajes y envíos de remesa a la isla. Aunque intentó viajar en secreto para evitar las protestas del exilio, fue sorprendida. Posteriormente, la congresista María Elvira Salazar fustigó la presencia de la embajadora de Cuba en las calles de Miami y lo calificó como insulto para el exilio. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el